Bueno, ¿alguien, alguna consulta, alguna pregunta que tenga para los disertantes? No. Bueno, yo voy a iniciar con una pregunta, que por ahí es lo que nos pasa muchas veces en el consultorio, en realidad en general para todos. Una paciente, por ejemplo, de 38 años, con una reserva ovárica disminuida, que consulta por infertilidad y que tiene un endometrioma de 5 centímetros. ¿Cuál sería la indicación? 5 o 6 centímetros, que estaríamos en el límite, en realidad sería una indicación quirúrgica, pero es una paciente que tiene una reserva ovárica disminuida. ¿Qué se le indicaría a esa paciente? No, infertilidad, pero no dolor. Si te 38 años dijiste, sin dolor, con un quiste unilateral. No, ya tratamiento de fertilización asistida. Después lo veremos, porque si no tiene clínica, y está jugada en la edad y tiene baja reserva ovárica, a lo mejor se la empeoro si la llevo a cirugía. ¿Alguien que tenga alguna otra consulta o una pregunta para uno de los disertantes? Yo quiero hacer en realidad un comentario para después abrir el debate sobre ese punto. Me gustó mucho la intervención de Humberto, independientemente de lo que dijiste, Humberto, sobre cirugía. La parte que quiero hacer énfasis en el que diste por sentado que en reproducción asistida debería estar todo estandarizado. O sea, asumiste que es así y debería ser así. Cosa que no ocurre en cirugía. Entonces, cuando nosotros comparamos los resultados de reproducción asistida versus cirugía, estamos en realidad comparando todos estos estudios que se comparan acá, todos, sin ninguna excepción, un tratamiento altamente estandarizado, centro certificado, cirujano certificado, las funciones se hacen siempre iguales, se usan los mismos medios, se usan esto, se usa lo otro. O sea, estamos hablando de algo totalmente estandarizado versus la cirugía, que se hace en diferentes circunstancias, con diferentes canciones y diferentes cantantes. Entonces es absolutamente imposible comparar mientras nosotros no tengamos realmente estandarizada la cirugía. Y de ahí la importancia del adecuado entrenamiento por parte del cirujano. Y dos comentarios, eso es en general. Y ahora quiero ir puntualmente a dos cosas. Probablemente muchos de ustedes recuerdan que muchos años atrás había un editorial en Fertility and Sterility firmado por Alan Cherney donde decía que la cirugía reproductiva está muerta y que solamente persiste el obituario. O sea, solamente falta el obituario. Hoy, sí, por lo menos hoy a mí me llegó el email, no sé si hoy salió la edición nueva el último número de Fertility and Sterility, donde llamativamente hay una sección importante dedicada a cirugía reproductiva, y el mismo Alan de Cherney dice, acá acabo de decir que me saque la foto, dice literalmente lo siguiente, en inglés obviamente: una crisis está ocurriendo en la cual los especialistas en infertilidad no están haciendo las cirugías que son parte de su trabajo. O sea, estamos trabajando, los que hacen solamente FIP, hacen FIP y nada más que FIP, no operan, muchas veces mandan operar a otro lugar por otro cirujano. Entonces es muy difícil sacar conclusiones porque sabemos que la fuente de información no está igualmente estandarizada. Y quisiera poner el ejemplo que decía Matilde cuando el tratamiento del endometrioma. Ella lo dijo muy claramente, pero no sé si todo el mundo entendió el mensaje. Por ejemplo, la diferencia entre quistectomía versus ablación. La quistectomía, sin ninguna duda, es superior a la ablación para el embarazo espontáneo, pero no hay ninguna evidencia que sea mejor a la ablación para un embarazo resultado de una fecundación in vitro. Segundo, Matilde mencionaba que nosotros generalmente vamos a comenzar la quistectomía en un lugar y sabemos bien que y debido a que comenzamos en ese lugar, porque es el lugar donde menos folículos hay, en la parte más fina del endometrioma, comenzamos por ahí, y con eso, digamos, disminuimos menos la reserva ovárica. Sin embargo, probablemente, y este simplemente es una hipótesis, la tasa de recurrencia es mucho más alta cuando entramos por ese lado que si entramos del lado en que el endometrioma se pega a la fosa,
liberamos el endometrioma de la fosa, abrimos ampliamente, hacemos una adhesiolisis importante y ahí hacemos la apertura del quiste y ahí hacemos una ablación. O sea que en cirugía, a diferencia de lo que ocurre en una punción folicular o lo que ocurre ya en el laboratorio de embriología de un centro de reproducción asistida, hay tantas pero tantas variantes que pueden hacer que los resultados sean abismalmente diferentes. El tratamiento del endometrioma por eso es muy desafiante, porque hasta por donde le entras al endometrioma puede significar que vas a tener mayor posibilidad de recurrencia o menor posibilidad de recurrencia, vas a sacar menos o vas a afectar más o menos la reserva ovárica. Entonces simplemente quería, digamos, traer a la mesa de discusión esa situación de que es muy difícil comparar dos técnicas distintas cuando una está estandarizada y la otra no está estandarizada, lastimosamente. No, yo quería agregar aparte que el endometrioma, si bien dijimos que tiene habitualmente la cápsula un espesor de 3 milímetros, no es así en todo el endometrioma. Tiene distintos diámetros, entonces hay partes adelgazadas, partes más gruesas, y las distintas energías que uno utiliza, muchas veces si la está utilizando de la misma manera, sin tener en cuenta el espesor de lo que está tocando, también va produciendo más daño o menos daño y por ende menos o más reserva de folículos. Otra observación interesante, y yo siempre me hago odiar con esto, es que hoy existe una subespecialidad que se llama cirugía ginecológica. ¿Quién es el cirujano ginecológico? El cirujano ginecológico es aquel que maneja la clínica quirúrgica ginecológica, las técnicas quirúrgicas ginecológicas, las 2 vías y los 4 abordajes, y obviamente las complicaciones en cirugía ginecológica. Debemos diferenciar ese cirujano ginecológico con el obstetra o el ginecólogo que opera. Son 2 entidades totalmente diferentes. Y eso es muy evidente en lo que es el tratamiento quirúrgico de la endometriosis. Pero gracias a Dios, por eso me remití a 20 años atrás, donde cada uno pensaba y había una anarquía total, donde hoy realmente creo que estamos de acuerdo en un 90%, y el 10% restante somos duales, podemos decir que sí una cosa, sí la otra. O sea, no he visto hoy las discrepancias que teníamos hace 20 años atrás en el tratamiento de la endometriosis. Y creo que uno de estos grandes puntos de vista, y sobre todo para muchos médicos de acá, que la cirugía en endometriosis no es una cirugía simple. No es que uno va, opera un endometrioma, quema un foco, sino que es una cirugía compleja. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es una paciente difícil de evaluar primero. O sea, empieza siendo difícil de evaluar, sigue siendo difícil de tratar, y el seguimiento es más difícil todavía. Entonces, la referencia a centros donde tienen, por un lado, un médico especialista en reproducción, un cirujano ginecológico, todo un medio armado para esto, es indispensable. Y eso nos va a dar un mejor resultado en nuestra práctica médica diaria. Y les digo por último, cuando uno opera una endometriosis compleja y le hace una pequeña biopsia o la opera completa, OSDE le paga lo mismo. Así que es preferible sacar una pequeña biopsia, cobrar, irse a su casa y dejarle el problema. Hay un amigo mío que me dijo, un conocido ginecólogo de Córdoba, Carlitos Wolf, que decía, si odias a alguien, mándale un endometriosis. Así que me encargo de hacerme odiar. Un poco para responderte, Roger. O sea, como dije recién, han cambiado las épocas. No es la misma fecundación in vitro que hacemos en el año 2000 que la que hacemos hoy. No existía el PGS, no existía la criopreservación de óvulos, no estaba la hormona antimuleriana. Las incubadoras, hoy el cultivo del blastocisto es otra cosa. Por eso un poco lo que mostré de Rain Dollar. O sea, el tipo te está comparando todos los trabajos que vos ves. El de Eger 2013, salió uno de 2014 de endometrioma y ahora están con uno de, no sé si te llegó, para ver endometriosis profunda, para hacer una expuesta al día. Cambió todo. Y yo creo que cambiaron sobre todo los resultados de la fecundación in vitro. Hoy una paciente, digamos, de menos de 40 años que tiene una buena respuesta ovárica, en cualquier centro que trabaje medianamente bien, y Humberto mostró, quiero verlo, o sea, 30% de embarazo espontáneo en endometriosis moderada. Es lo que dice, lo he leído, no lo que inventó él, pero querría verlo. O sea, hoy con un solo ciclo de estimulación y fecundación in vitro, como te dije, en un laboratorio que trabaje medianamente bien, en 15 días tener resultados. Y yo creo que eso, y lo que es, digamos, las sociedades que te regulan para el cirujano, me parece bárbaro. Pero bueno, es política también, ¿viste? Porque todo el mundo tiene derecho a trabajar, todo el mundo tiene derecho
a crecer, a aprender, sobre todo en medios que son hostiles y que no es fácil, ¿no? Por eso yo reconozco a Matilde y Humberto porque se meten a operar cosas que no cualquiera opera, por todo el riesgo legal que hay atrás también, por todo lo económico que como él dice, o sea, no rinde, pero lo hacen a expensas de un riesgo que es muy grande, ¿no? Y no sé qué opinan. Que no sé si quedó claro el mensaje mío, ¿verdad? Que el mensaje mío es que pateando contra mi propia olla, para que se publique un trabajo de fecundación in vitro, vas a tener que tener una buena incubadora, tiene que llegar a blastocitos, tiene que estar todo perfectamente estandarizado y tenemos X tasas de embarazo, X tasas de implantación, X tasas de embarazo múltiple y compañía. Pero para que se publique un trabajo de cirugía, no se le exige al cirujano que tenga las habilidades de Humberto Dionisi, ni que trabaje en un centro como el de Humberto Dionisi, sino que se mete cualquiera. Entonces, realmente, mi impresión es que el papel que tiene la cirugía reproductiva hoy en día puede ser mucho más significativo del que nosotros estamos viendo en la literatura, porque nosotros estamos viendo el resultado de todas las cirugías. No estamos viendo los resultados solamente de centros de excelencia. Sin embargo, en reproducción asistida, los resultados de los diferentes centros son muy similares. Prácticamente todos son centros de, entre comillas, de excelencia. Ahora sí te entiendo, y coincido con vos. Y sobre todo los metaanálisis, que mezclan en una bolsa todo. Realmente es así. Bueno, a ver, Yo quería hacer referencia al caso que presentó Lucía, o que preguntó, de una paciente de 38 años con reserva ovárica ya disminuida y un endometrioma. Por ahí también no es no operar, sino primero estimular, formar embriones y quizás, para que no se complique ese endometrioma, operarla antes de la transferencia. ¿Qué opina usted, doctor Pérez? El tema del tiempo. Pero ya tengo los embriones. Está bien, pero bueno... ¿Pero en cuánto? ¿O cuántos ciclos antes? Yo ese paciente de 38 años, reserva ovárica baja, le pongo protocolo largo, la bloqueo, antes de comenzar la punción le aspiro el endometrioma largo y si se embaraza se acabó el problema. Y si tiene su niño y recidiva el quiste después de su parto, porque muchos desaparecen también después de embarazarse. Son pocos, yo he visto pocos. Yo pensando en la complicación del endometrioma en el embarazo, que sabemos que tampoco es tan frecuente. Pero termómetros son K-report, la contaminación con el líquido folicular, prácticamente, viste los resultados. Se torsiona poco por la adherencia que tiene. Ruptura existe, pero como te digo, son contados. Sin lugar a duda, depende si la paciente está dolorida, si es un endometrioma de 7 centímetros grande. Te digo, si es un endometrioma grande. Concomitantemente con esto también hay muchas publicaciones a favor del frisol, es decir, tampoco le quitaría chances de embarazo a esa paciente por congelarle los embriones. Una feliz después, por eso me parece, o sea, también, ¿no? Porque en realidad las complicaciones no existen prácticamente, son caídas por Depende del tamaño del endometrioma, depende, no sé si una paciente que es difícil de operar, porque es gorda, porque tiene riesgo. Hoy, como te digo, no, es más interesante lo suyo. En realidad cambiaría de tema, así que si es en relación a lo que están hablando. Cambia de tema, estamos. Bueno, mi pregunta es para los que hacen fertilidad, o el doctor, o alguno de ustedes, aunque no hayan disertado. Si han visto que en las pacientes con endometriosis, una vez que ya se le hace la fertilización in vitro, tenemos los embriones, si es como más difícil que el endometrio responda bien y si hay algún resultado o una mejoría con la cirugía para eso. No sé si se entiende mi pregunta. Me pasa, exacto, en la preparación de endometrio, en pacientes con endometriosis, si han notado o han leído algo respecto a esto de que por ahí cuesta que ese endometrio responda y responda bien. A ver, se habla mucho de que la exposición de este endometrio, que como bien dijo Roger, extra al lugar que tiene que estar, despierta cierta inmunidad antiendometrio, y esa inmunidad antiendometrio podría estar afectando el endometrio donde vos querés una gestación. La verdad que nosotros se nos mezclan mucho el resultado final. Sí vemos los ovocitos deteriorados por endometriosis, sí vemos la reserva ovárica deteriorada por endometriosis. Ahora, a un resultado final, ¿a quién se lo adjudico? Eso es muy difícil decirlo, ¿no? Yo creo que hay que discriminar endometrio
endometrioma y endometriosis, ¿no? Una cosa es endometrioma y otra cosa es una endometriosis profunda, que es operada, o una endometriosis superficial. Sí, yo me refería a una paciente que tiene diagnóstico de endometriosis, o sea que uno sabe, ya sea porque tiene un endometrioma o porque fue operada y se sabe que el problema es la endometriosis, digamos. Pero bueno, es como una duda que siempre tengo y por ahí la pregunté por eso, para ver si había algo de evidencia al respecto. Sí, yo creo que indudablemente el endometrio debe estar en algo afectado. Verlo nosotros a nivel personal es muy difícil, porque en realidad tu N es bajo, Vos sí ves las cosas como a esta edad con esta estimulación y con una endometriosis confirmada, el resultado de ovocitos obtenidos fue mucho más bajo. Ahora decirte, fracasó por esto, es difícil. Lo que pasa es que creemos que está afectado y tenemos hasta la esperanza de que esté afectado, pero lastimosamente la evidencia no es suficiente para decirnos de que está afectado. José acaba de dar los números. Él mostraba en varias de las columnas que fuimos viendo recién que hay una evidencia grande en la cantidad de ovocitos, en la calidad de los ovocitos reflejada por la tasa de fecundación, por la tasa de clivaje, etcétera, por la blastulación, pero sin embargo la tasa de embarazo no. O sea que una vez que llegó a donde llegó, aparentemente la conclusión en la lectura que se hace de esas tablas es que una vez que tenés menos, pero una vez que tenés, si le transferís teniendo o no endometriosis, aparentemente la tasa de embarazo es la misma. Y lo mismo dicen los estudios que se hicieron con ovodonación, ¿verdad? Los clásicos estudios con ovodonación que demuestran, a pesar de lo que nosotros creíamos, que la endometriosis en realidad no afecta la implantación, sino lo que afecta la calidad ovocitaria, por los clásicos trabajos. O sea que yo creo que sí tiene que afectar, pero lastimosamente no encuentro las evidencias suficientes para decir que sí afecta la implantación. Por lo tanto, en resumen, concretamente para tu pregunta, una mujer que tiene endometrioma, por ejemplo, o tiene antecedentes de haberse operado de X tipo de endometriosis, ya tenemos los embriones, y esos embriones son aparentemente, morfológicamente, de una calidad similar a la de otra mujer que no tiene endometriosis. La preparación del endometrio en esa paciente con endometriosis sería exactamente la misma, tendría exactamente las mismas características y las posibilidades de implantación serían similares. Yo estoy esperando que haya algún estudio que diga lo contrario. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo creo que en lo que es falla de implantación, no solo el endometrio, sino quizás uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la adenomiosis, que va a ser una causa de fracaso importante, que quizás a veces por ahí por malos estudios no la tenemos valorada, porque el ecografista es un ecografista muy vivo, el que hace diagnóstico de adenomiosis, que quizás ustedes en los centros lo tengan, pero no es común, no es común que el ecografista ni siquiera sepa lo que es la adenomiosis, tanto que le informa generalmente como mioma. Y o hacer una resonancia sistemática a toda paciente con endometriosis que vea fertilización, que estoy seguro que no se la hace. Otra cosa es cuando nosotros sí hacemos, yo generalmente uso mucho la resonancia con muy buen diagnóstico de la adenomiosis realmente específico. Si bien uno no tendría que tratar de entrada la adenomiosis, pero ante fracasos de transferencias, quizás 2 fracasos de transferencias, tratar de evaluarlo, porque yo creo que ese sí va a ser un causal que podamos solucionar, quizás sí, quizás no, más difícil, menos difícil, con la cirugía para mejorar. Yo tengo un problema. Para mejorar la falla de implantación después de transferencia. No sé qué opinan. Humildemente el cirujano ginecológico opinado de fertilidad. Sí, un poco el rescate de la paciente que falla en fecundación in vitro para la laparoscopía. Si te dirigí a eso, hay trabajos sí, que muestran. Yo creo que vos mostraste ahí 0%, digamos, endometriosis severa, salvo que haya algún factor que explique esa falla de implantación. Hay hidrosalping con endometriosis también. Y bueno, se puede intentar como rescate, sin lugar a dudas, se puede volver sobre la laparoscopía. Yo soy desconfiado, yo no creo. Tendrías que elegir la paciente, digamos, reserva ovárica buena, que no sean sus óvulos que estén fallando y que, bueno, volver a someter a esa paciente que ha pasado por múltiples cirugías. No sé, ¿qué opinas, Rodri? Aparte que yo soy cirujano también. No, bueno. ¿Alguien que me ayude? Creo que no es descabellado.
Yo busco obsesivamente la adenomiosis. O sea, estoy partiendo de la base que en tu pregunta, Lucrecia, es una paciente que no tiene adenomiosis. No es que ignoramos si tiene o no tiene adenomiosis. O sea, por lo menos nosotros buscamos, hoy, así como hace 10 años buscábamos obsesivamente la endometriosis, hoy buscamos obsesivamente la adenomiosis de múltiples maneras. No solamente con la resonancia magnética, sino haciendo sistemáticamente histeroscopía, porque hay evidencia que indica que algunos tipos de lesiones sutiles en histeroscopía son evidencias de que esa paciente puede tener una adenomiosis incipiente. Estamos haciendo unos trabajos de correlación entre esos hallazgos histeroscópicos y de resonancia magnética, pero digamos, asumiendo de que no hay, el punto es la endometriosis, ¿afecta o no las chances de implantación? Las chances de implantación, no, la endometriosis, ¿afecta o no las chances de implantación? Y afecta o no, probablemente no la falta de implantación, sino la respuesta que tiene un endometrio para un ciclo congelado, ¿verdad? Esa es concretamente. Te lo mostré la última. Te la mostré la última, y un poco en relación al protocolo, pero después cuando vos ves que transferís con embrios congelados, tenés la misma tasa de implantación con los dos protocolos. Y cuando vos ves, para mí no afecta. Más allá bueno, que sí, que te afecte todos los otros parámetros, pero cuando vos ves... Hay una cantidad de estradiol de cada uno de los... Es más alta porque lo compensa, o sea, la ESE también te lo dice. Porque usaste Sí, más forma. claro, ese problema que vos tenés en la cavidad uricitaria lo compensas con una estimulación más fuerte, con otros medicamentos, hablando de protocolos y una estimulación más larga. A mí me pasó que, bueno, todo esto de que la de grave, severa, se estimula con agonistas, ciclo largo, fue pésimo. Digamos, las estimulaciones que hice fueron, la verdad que no me fue bien. Empecé a usar de vuelta el antagonista y me fue igual de mal, ¿no? Y eso no pasó. Volvemos al tema de la reserva ovárica, o sea, fíjate, estamos hablando de reserva ovárica, de pacientes que responden con menor número de óvulos, que necesitan más ampolla para estimularla, te cierro. Y están ¿qué comparan? Antagonista con largo, y no comparan con protocolos flare-up. No te lo comparan con corto o con otras cosas. Y bueno, y ahí yo creo que también está un poco la mano de cada uno, ¿no? Y lo que se debería comparar es solamente en casos congelados, ¿Sí? donde ya no tenemos el efecto de la estimulación. Ahí. O sea, lo ideal sería empíricamente no transferir en frescos pacientes con endometriosis. Aparentemente, está bien, es un trabajo retrospectivo el de esta gente de París, pero te muestra la misma tasa de implantación, digamos, con congelados, digamos, sea un protocolo, sea un otro. Bueno, También, lo que es baja reserva ovárica, y yo te he visto a vos hablar también en un curso hace poco, presentaban, bueno, sí, que sacábamos para congelar la acumulación, sacamos 4 o 5. Cuando tiene una baja reserva ovárica saca 1 o 2 de casualidad, o sea, hay veces que sacas un poco más, digamos, pero hay pacientes que tenés realmente muy mala reserva ovárica y que, bueno, tienen problemas con su óvulo, tienen endometriosis, tienen varias cirugías, digamos. Yo hablo de esa paciente que vos no sabés si le va a responder, que tiene 20 de FSH, y bueno, esas pacientes no andan con ningún protocolo. Se te embaraza una... Te quiero preguntar algo antes que me olvide. Te contesto el primero. Bueno. Evidentemente, o sea, si vos tenés de un óvulo, no juntamos de un óvulo. No podés. Cuando vos ves las definiciones, digamos, de baja respuesta, no es un óvulo. La de un óvulo, no, cuidado, o sea, tenemos pacientes, a la cabeza, qué sé yo, pacientes, no quiero dar nombre. Óvulo, punción de un quiste endometrósico, criopreservación de la hembra, tiene un embarazo de 12 semanas, o sea, que report tengo un montón para decirte, pero ¿qué dice la...? Claro, porque yo te digo, juntar óvulos, que hoy no lo hacemos más, juntamos embriones. O sea, ¿por qué? Porque por ahí guardas óvulos que no sirven. O sea, no es lo mismo guardar un óvulo que guardar blastocitos. No es una mala idea. No es una mala idea. Y como te digo, y el número de óvulos, vos me decís un óvulo o me decís 3 óvulos, y yo te diría, yo prefiero un óvulo en una paciente de 32 años y no 3 óvulos en una paciente de 40. Por eso, como vos me decís, en casos extremos, en casos límite, para la ovodonación. Pero cuidado con la ovodonación, porque no falta que en lista de ovodonación o espera se embaraza sola. Y hay muchas, y hay que ser cuidadosos en eso. Y no es lo mismo, la ovodonación que reemplaza, no reemplaza el óvulo del paciente, que reemplaza la adopción, claramente. Por eso no es lo mismo.
Hay pacientes que sin lugar a dudas agarran lo que viene, porque bueno, pero no es lo mismo. O sea, no pensemos que con una ovodonación vos solucionar el problema de una falla ovárica en una chica de 32 años completamente. Bueno, por eso hay que ser cuidadosos. Fundamentalmente la ovodonación. Por eso cuando vos pasas a la ovodonación y tenés que analizar un poco lo que hablábamos, plan A, plan B, plan C, el plan A de la reproducción asistida, si falla la reproducción asistida, tenés una situación intermedia que a contemplar también, si volvés a la laparoscopía, si volvés a la baja complejidad, y si todo eso ya no sirve o no tenés embarazo y la paciente se cansa y te acepta la ovodonación, recién ahí vamos a la ovodonación. Pero estamos viendo en el consultorio pacientes que porque tuvieron 2 óvulos, no se embarazan, viene doctor, vengo a buscar la ovodonación. Y tampoco lo veo bien. No sé, hay gente que piensa distinto quizás. Yo te quiero preguntar, porque reivindicaste 2 o 3 veces el tema de la punción antes de la estimulación. Yo tengo el mismo feeling, tengo la sensación de que va a funcionar eso. No lo hago, reconozco que no lo hago, pero mi pregunta es, me imagino que te estás refiriendo a una punción ecográfica, ¿verdad? ¿Y qué precauciones tomas? ¿Y haces con escleroterapia, solamente punzás? No, punzamos y largo. La paciente comienza un día jueves con su protocolo largo, con su estimulación de protocolo largo, el día martes, cuando hacemos el cuello, le ponemos una punción, aspiramos el quiste y largamos la estimulación los días después. Y nos da la sensación, digamos, está demostrado, o sea, hay trabajos que lo muestran, que tenemos un mayor número de óvulos. Quizás no mejora la tasa de embarazo porque la casuística es baja, pero aumenta el número de óvulos. Y si una paciente que ya fue operada 2 veces por endometrioma bilateral y tenés muy poquitos óvulos, y bueno, creo que es interesante, no cuesta nada, es fácil. Pero siendo consciente que es una medida provisoria para mejorar la respuesta a la estimulación, no como tratamiento de la endometriosis. ¿Verdad? Pero así se lo presentamos al paciente. Una cosita a tener en cuenta y les cuento yo, si bien uno cuando habla de algo que quiere favorecer trata de disminuir y dice bueno, y hay un 1% de posibilidad de infección, que tuvimos el último antibiótico se curó. Yo fui perito en un caso donde hubo una punción, se infectó, le hicieron un anexo histerectomía, paciente de 24 años, y hubo un juicio al respecto. Entonces, no quiere decir que esté mal lo que hemos hablado, hay que decir que todo lo que uno haga con posibilidad de complicación, aunque sea del 1%, uno tiene que controlar. No vayas a su casa, vuelva otro día. O sea, tenga la conciencia de que la complicación existe hasta en el mínimo acto médico y en una significación que cuando existe es del 100%, no del 1%. O sea, cuando esa paciente es del 100%. Entonces tengamos en cuenta que la punción, nosotros yo opero, ustedes punzan, transferimos, como si fuera una cosa así, que como está todo bien. No, yo esa cirugía, y lo dijo José, es compleja, está llena de contingencias. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta y la tengo que haber hablado con la paciente de todas las posibilidades y la paciente tiene que haberlo acertado. Coincido. Yo una sola cosa quería, un poco lo que dijo Humberto en un momento que me quedó dando vuelta en la cabeza, de que exijan a la paciente o pidan a la paciente que se embarace rápido, antes, sin lugar a dudas, cuando te jubilas no se embaraza nadie, o sea, pero hoy el motivo de esto tiene un nombre, se llama Price of the Time, donde la paciente, la mujer, trabaja al lado del hombre, tiene chicos, tiene que volver a la casa, tiene que hacer comer a la noche, y bueno, es bravo, ¿viste? Y se posterga el tiempo. Y si a esto sumas que la endometriosis es una enfermedad que la prioridad, digamos, de la paciente no es la fertilidad, es el dolor, y donde va a ser tratada primero por el dolor, sea por Humberto, sea por Matilde de endometrioma, y nos va a llegar esta paciente primero a los 38 años como está llegando, y ya con un antecedente de cirugías que pueden afectar la reserva ovárica, sumado a que ya trae la reserva ovárica quizá alterada por su endometriosis. Por eso toma mucho valor, y un poco fue un poco la idea de la charla que le pedí a Lucrecia, esto de decir, bueno, hoy guardar óvulos es muy sencillo, es muy interesante, como mostró en su historia, la paciente que se embarazó con sus óvulos de 36 años, y es una realidad hoy, una realidad que no hay que dejar de lado. También como que la paciente al menos lo sepa, digamos, porque uno que hace fertilidad lo tiene en la cabeza, entonces, pero por ahí los ginecólogos generales no lo asesoran, no le dicen, y bueno, y los pacientes no tienen, sobre todo cuando son jovencitas, que no tienen pensado eso, no saben realmente que la endometriosis, se operan, se sacan el dolor y piensan en eso nada más, ¿no? En que va a volver, en que a la larga le va a provocar infertilidad, que a la larga su reserva ovárica va a disminuir. Entonces al menos que lo sepan, y después bueno, cada uno sabe si es madre antes, si vitrifica ovocitos, si deja que Dios la ayude.
En base a lo que decís vos, los que no hacemos fertilidad, muchas veces cuánto tiempo se dilata el diagnóstico de una paciente que va a hacer en el futuro una endometriosis que le va a complicar la fertilidad. Lo que decía el doctor, que muchas veces la paciente subestima el síntoma dolor porque bueno, es lo que me toca, es lo que hay. Entonces, ¿qué reflexión pueden hacer esas pacientes jóvenes que consultan por dismenorrea, por dispareunia, sobre todo por dismenorrea, y uno no se decide a hacerle la laparoscopia diagnóstica en ese momento cuando está en el estadio de la endometriosis mínima o superficial, y evitar que en un futuro se comprometa su futuro reproductivo, ¿no? Hay un concepto que es fundamental. La paciente sin deseo genésico actual, con sintomatología y sospecha de endometriosis, es paciente para tratamiento médico. Sí o sí, lo principal es el tratamiento médico. No pensemos que esa paciente ni siquiera hacerle un diagnóstico quirúrgico de endometriosis, sobre todo si tiene las características clínicas, y el 80% de las pacientes va a responder al tratamiento médico de su sintomatología de dolor, y a su vez el tratamiento médico va a ir asociado con una disminución de la progresión de la enfermedad. Y eso va a evitar de que vos lo operes múltiples veces. Ese es un concepto de la escuela americana, que uno tiene que brindar calidad de vida con la mayor posibilidad de tratamiento médico, con la menor cantidad de cirugía posible. O sea que lo que vos acabas de reflexionar hay que tener en cuenta: el tratamiento médico en pacientes SIN no tiene ninguna aplicación en pacientes con deseo genésico actual, pero se aplica, debe ser la primera línea de tratamiento de pacientes con deseo de genésico futuro, ya sea sintomática o no, con diagnóstico de endometriosis. Lo mismo aplica para toda aquella que es operada y que no tiene deseo genésico actual, para que no evolucione o no progrese nuevamente su enfermedad, que haga el tratamiento. Pero aclaremos qué tipo de tratamiento médico es, ¿verdad? Es un tratamiento médico hormonal, no un tratamiento médico con analgésicos, ¿verdad? No, estamos hablando de tratamiento médico. No, para que quede claro nomás, porque viste, Víctor Gómez, uno de los padres de la microcirugía en nuestra área de la reproducción, suele empezar o terminar sus charlas siempre con una frase que dice: "Surgery is the failure of medicine". Entonces, sí, y que la mejor cirugía es la cirugía que no se hace, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una herramienta que puede resolver el problema, no hay ninguna necesidad de operarle, pero no usemos analgésicos. Bueno, yo quiero agradecerle a todos estar hasta las 9:30 de la noche, el día viernes, hablando de endometriosis. Realmente la charla está muy interesante. Bueno, le agradezco mucho y nos están pidiendo la charla.